Yo soy el responsable del área de memoria democrática. Este es un acto feminista, pero me han ofrecido que yo fuera o me han planteado que yo fuera el que presentara a Lola, que está aquí con nosotros. No me he preparado nada, estoy improvisando completamente, pero creo que es muy interesante que se hagan cosas en todas las áreas, porque creo que es algo transversal la cuestión de la memoria democrática. Es algo completamente transversal, y fijaos si ahora es más transversal todavía cuando la extrema derecha, la ultraderecha, por no decir el fascismo, pues nos está poniendo todas las cortapisas que se pueden, ¿no? No sé si sabréis que el otro día en Orihuela el gobierno local del Partido Popular y Vox pues arrancaron unos paneles que están allí en la fundación de Miguel Hernández, y bueno, están haciendo este tipo de cosas. El otro día también hubo en Murcia unos atentados sacrílegos contra un monumento a los republicanos, que nos estamos encontrando con esto día a día, porque sabéis que ellos pues siempre cuando sacamos estas cosas dicen, bueno, pues estáis sacando, con perdón, la mierda, ¿no? En realidad son ellos los que los están sacando, ¿no? Cuando incumplen las leyes de memoria democrática, como ocurre aquí en Elche. La ley de memoria democrática dice que esa cruz tiene que tumbarse, y se están obstinando en mantenerla. No solamente se están obstinando, sino que se gastan la friolera de 1.100.000 euros en mantenerla. Bueno, no quiero enrollarme, sabéis que esto es una cuestión para nosotros importante. No es lo único, desde luego, porque hay que denunciarlo todo absolutamente, pero tampoco podemos perder ese hilo. Y ese hilo, si es transversal, mejor todavía. Además, quiero decir que para mí un poco, pues Lola es un poco colega, porque yo estoy haciendo una investigación en materia de memoria histórica, porque esto cuando te metes, pues te engancha, ¿no? Y yo estoy enganchado a algunas personas que fueron asesinadas por el franquismo, y estoy ahí recabando datos, tirando de los hilos, y te sorprende la maldad, el genocidio, todo lo que ha ocurrido en este país, y que la inmensa mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea, ¿no? Pero no tiene ni puñetera idea porque se nos ha negado la historia, se nos ha... en los institutos, en los colegios, se cuenta una historia que está totalmente encorsetada, totalmente sesgada, y la gente pues conoce lo que conoce. Dice una historiadora, periodista, metida a historiadora, que es Nieves con Costrillo, que si la gente supiera lo que pasó realmente en este país, las cosas serían muy diferentes, y estamos convencidos de que eso es así, ¿no? Lola lleva una trayectoria de sacar cosas en este sentido que me parece interesantísima. Hay mucha gente como Lola, pero Lola es un buen referente de esto, de estar sacando, de estar batallando el tema de la memoria democrática a través de la novela, porque es que la novela también sirve. Es decir, no es necesario recurrir al ensayo, no es necesario recurrir a la historia pura y dura. Es que en este país tenemos argumentos para montar 2 o 3 Hollywoods, ¿no? Con todo lo que ha pasado aquí. Y no nos lo creemos hasta que empezamos a tirar de los hilos. Yo no quiero enrollarme más sobre el tema de memoria democrática y sobre las mujeres internacionalistas que vinieron a luchar en nuestra guerra contra el fascismo. Darle un dato a Lola, por si se interesa por escribir al respecto. Tengo unos testimonios de que aquí en el actual aeropuerto del Alter Miguel Hernández, que por cierto lo de Miguel Hernández fue una propuesta de esta agrupación, de esta organización, de aquí, de esta Santa Casa, y al final se ha conseguido. En ese aeródromo, que era lo que era en la guerra, falleció desgraciadamente una brigadista internacional a bordo de una avioneta, de un Mosca republicano, un Tupolev,
en ese mismo aeródromo, ¿no? Y de eso no hay ninguna documentación, para que veáis, como botón de muestra, no he encontrado absolutamente nada. Sí he encontrado 2 testigos que me dicen que pasó ahí y que lo vieron, que vieron la avioneta caer y vieron cómo se llevaban a esta chica, ¿no?, desafortunada. Pero que sobre esto hay millones de cosas por decir, ¿no? Y no me enrollo más, le paso la palabra a Marí, que es la que lleva el área feminista y es la que tiene que hablar. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todas y todos, y gracias por estar aquí con nosotros. Soy María, hay personas que me conocen ahora, responsable del feminismo del Partido Comunista en esta agrupación de Elche. En la mesa, en el fondo, hay Ángela Lorenzo, que está responsable de la área feminista también, pero de la comarca Baix Vinalopó y la Vega Baja, del Partido Comunista y del País Valenciano. Y también está responsable del feminismo al nivel de la Izquierda Unida del País Valenciano. Tenemos el placer de recibir hoy a Lola Alemany, doctora en filología inglesa. Ella ha trabajado en Elche, 10 cursos académicos, 5 en el Instituto Público Montserrat Roig y otros 5 en la Escuela Oficial de Idiomas en Elche. También estuvo dando clase 2 años en el grado del Instituto Mediterráneo de Estudio de Protocolo en la Universidad de Miguel Hernández. A pesar de su apellido, que tiene su origen en la vila, Lola no es alicantina, sino manchega. Nació en Albacete y estudió filología inglesa en la Universidad de Granada. Se doctoró en la Universidad, me dice si tú pronuncias bien, Complutense de Madrid, de la Universidad de Madrid. Ha sido profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Albacete, Torrevieja, Elche y Alicante. Lola comenzó profesionalmente a escribir en 2021, publicando con la editorial valenciana Cuadranta un poemario que se llama La vida inacabada. Y esta novela que está vendido hoy, si le interesa, esta novela que se llama De color de amapola, que se escribió en 2022, que ha sido también traducida en inglés. Además, tiene un poemario que escribió durante la pandemia, que se llama Panacea, poesía para la distopia, y un álbum ilustrado bilingüe que se llama Quédate un poquito más, que puede encontrar en Amazon o hablando con la autora. Lola nos hablará sobre la valencia de las brigadistas internacional en el entorno de un conflicto bélico de enorme magnitud, que le llamamos voluntaria de la libertad.
Las mujeres pusieron su vida en peligro para ayudar a la humanidad democrática y antifascista. Como voluntaria en defensa de la República Española constituida legal y democráticamente y antifascista. Estas mujeres asumieron un papel rupturista con respecto a los arquetipos y roles de género de la época: médica, enfermera, auxiliar sanitaria, conductora de ambulancias y de comunicación de transporte, traductoras y intérprete en un complejo de contexto multilingüe. Queremos rendirles homenaje porque su importancia en los conflictos, en todo mucho conflicto, en muchas veces queda relegada en segundo plano, a pesar de que tienen un papel vital. A continuación, Lola, te doy la palabra. Muchas gracias, Marí. Agradeceros la invitación. Conocí a Marí en junio en la universidad y ella contactó conmigo y ha sido muy amable en todo momento. Gracias a Fernando por el cartel y a Ángela, que como la vida también es tan pequeña, ¿no? Coincidimos en el congreso de San Isidro, en el parque, en el campo de concentración de Albatera. Eso fue hace dos años. Y bueno, vengo a presentaros no la novela, sino la aventura de las brigadistas, que he titulado a la charla Voluntarias de la Libertad. Esta mañana una amiga me decía: ¡ay, qué eslogan más bonito! Digo, no es un eslogan, es el lema que los brigadistas tenían. Ellos vinieron a España a luchar. Ellos decían: for our freedom and yours, por nuestra libertad y la vuestra. Entonces, a partir de ahí les llamaban los voluntarios de la libertad. Y yo lo único que he hecho es añadir sufijo de género, voluntarias, porque me he centrado más en ellas. Y dentro de ellas, en las que trabajaban como traductoras e intérpretes. Porque es un grupo más reducido, por el que empecé a sentir interés como profesora de idioma, pues era como una aventura, ¿no? O sea, un poco, yo me imagino como brigadista por las calles de Albacete. Entonces, la aventura ha ido investigando ahora más las que pisaron allí la ciudad de Albacete. Vamos a ver si esto me está bien. Bien, siempre me gusta empezar por el viaje que hicieron en el Expreso Rojo, lo que llamaban el Expreso Rojo. Las brigadas empezaron a reclutarse por el Partido Comunista Francés y en un acuerdo que tuvieron con la Comintern. Entonces había que hacer un juramento, había que ir a la calle Mathieu, no sé cómo se llamaba, pero eso habrá funcionado mejor. Y Lise London, que es Elisa Ricol, habla de ese viaje. Lise estuvo en Albacete en 1996. Entonces me gusta empezar por ahí para tener el ambiente de lo que fueron las brigadas. Vamos a ver.
Claro, pues ese es el viaje. Yo cuando oía Albacete me emocionaba que hablaran de Albacete como lugar de destino. ¿Se está oyendo? Que no hemos tocado algo. Bueno, Elisa Ricol recuerda el momento en el que cogió el Expreso Rojo y llegó a Albacete. Para mí ese viaje era como muy emocionante, llegar allí en medio de la nada, porque Albacete realmente está en la llanura y es un sitio bastante duro. Si funciona, funcionaba. Vinieron, como os digo, gente de 53 nacionalidades en un primer momento. Llegaron unos 600 brigadistas y venían muy desordenados, no tenían uniforme, un poco en Figueras se pararon a recibir instrucción, eran voluntarios, casi todo gente reclutada, había intelectuales, muy jóvenes y no sabían a lo que venían, sabían que querían defender a España, querían ayudar, pero desde la ingenuidad de un poquito de la juventud, ¿no? Y de no saber esa sensación de juventud y de luchar por un valor. Porque no sé si se escucha. Sí, yo creo que sí, lo que no se escucha es el ruido. Pero bueno, llegaron en el tren y la gente les ofrecía naranjas, los niños les agrupaban los niños para que los besaran. Fue una llegada por los pueblos por donde pasaban. Cuando llegaron a Albacete, llegaron el 14 de octubre, viene descrito en una novela de Eloy Cebrián, que es un escritor albaceteño, que se llama La fría luz de octubre. Una niña describe cómo llegaron a Albacete. Yo cada vez que aparece Albacete como que me hace así, me da ilusión que fuese el cuartel de las brigadas, desde donde empezaron a derivar a todos los brigadistas. Entonces, en ese viaje vinieron mujeres acompañando a ellos. Y vinieron mujeres porque también se necesitaba que hablasen idiomas. Entonces, hay un cómic que se llama La Brigada Lincoln, en el que también sale Albacete muy bien dibujada, Plaza de Toros, y habla de ese día, era un miércoles lluvioso de octubre, como os digo, el 14 de octubre, cuando llegaron. ¿Cómo era Albacete entonces? Pues os podéis imaginar que era un sitio pobre, humilde, salvo las familias más pudientes que tenían palacetes, lo que es la zona que sigue existiendo. No sé si habéis ido a Albacete, está el pasaje Lodares, está la calle Ancha. El resto pues era bastante duro, temperaturas, hacía mucho frío, y empezaron a sentir que se agrupaban, o sea, dónde alojar a la gente, ¿no? Aquí tenemos imágenes de las brigadistas, y yo había traído un pequeño detalle. ¿Alguien sabe identificar a Alice London? No, a Elisa. No. No. Bueno, lo dejaré. Me gustaría enseñaros la página de SIGBRIN, que es donde... No sé si me deja, no me va a comentar. SIGBRIN es una base de datos, yo creo que la vamos a buscar aquí, fuera. Una base de datos catalana. Y me gustaría enseñarosla porque yo he aprendido mucho en esa página, que la puede utilizar cualquiera. Podéis buscar así, SIGBRIN. Pues no quiero. Podéis buscar, refinando la búsqueda, número de brigadistas que vinieron, o sea, es apasionante porque está todo digitalizado, entonces podéis llegar a conocer muchos detalles, el número de mujeres que había, por profesiones. Según refináis la búsqueda, pues se puede ir calculando. Fueron alrededor de 2000 las mujeres que vinieron,
y de ellas 209 figuran como brigadistas. Entonces, según lo que he estado investigando, intérpretes hubo 16 en Albacete. Entonces, voy a hablaros un poquito del perfil de ellas y así las vamos conociendo más. Bueno, el dirigente que llegó a Albacete fue André Martí y la traductora que estaba junto a él era Colette Barriot. Martí fue un personaje un poco polémico porque ya le pilló mayor cuando llegó allí y estaba un poco obsesionado con la disciplina. Tenéis que tener en cuenta que el ejército que le llegó, digamos que era todo menos un ejército. Entonces él sufría mucho por esa falta de ejército. Entonces, por un lado, tenemos que entender su impaciencia y su frustración, pero por otro lado también tenemos que entender a los jóvenes que llegaron y que lo que querían era ayudar cuanto antes, esa impaciencia. Entonces ha habido un poquito de polémica con esa figura. Decía que a las mujeres no las toleraba mucho, salvo a su propia mujer, que luego os contaré qué pasó con él, y a la pasionaria que la tenemos ahí, sí que la respetaba. Pero con las mujeres era duro, si era duro en disciplina, con las mujeres todavía les exigía más. Ha sido Ángela la que me ha contado la anécdota, ¿no? de tu familiar, tu padre, y cuéntanos la anécdota. Bueno, mi padre brevemente, a los 17 años, él se llamó la Quinta del Biberón. A él se le reclutó cuando se iniciaba ya la batalla del Ebro, parece ser con el campesino, que era el líder. Y entonces, pues bueno, una batalla muy cruenta, hubo muchas bajas y ahí ya pues se finalizó prácticamente todo lo que era el ataque del fascismo contra la República. Entonces él salió, pues eso, herido de mala manera hacia Francia, con todo el grupo de españoles, intelectuales, etcétera, como Machado, salieron para Francia. Él estuvo allí en las playas, luego en un campo de concentración, y de allí pues él era muy joven y con un grupo de jóvenes pues invadieron y vinieron a España. Y en España pues conoció los grandes campos de concentración que había creado el fascismo. Y eso es una cosa bueno que mi padre nos transmitió a sus hijos y nos contaba con mucho dolor y mucha pena. Gracias. Este vídeo no sé si se podrá escuchar, al final no escuchábamos. No se escucha. Bueno, pues es muy cortito, también hablando de las brigadas. A mí me gusta que se pueden ver trozos en YouTube, hay muchísimo fondo audiovisual y me parece muy emocionante el poder verlo. Una de las primeras brigadistas que llegó a Albacete fue la periodista sueca Barbro Alving. He encontrado hace poco el testimonio de ella, está en 2 periódicos suecos, que se puede llegar a leerlo, y ella escribe en diciembre desde el Gran Hotel. El Gran Hotel era el centro neurálgico donde estaban allí alojados, y desde allí pues iban distribuyendo lo que llegaba. Y no lo vamos a leer, pero ya es como una figura distinta en ese escenario tan provinciano, ¿no?, de Albacete. Ella se hacía llamar Van, como apodo, y es una de las primeras. Ella es Adelina Kondratieva. Adelina era argentina, pero su padre había tenido que irse de Argentina por lo que le acusaban de trotskismo, fue para la Unión Soviética. Entonces ella se educó en Rusia, aprendió ruso, y como podéis imaginar, las traductoras de ruso eran muy valoradas.
llegaron a ser 108, creo. Y Adelina, esa foto está tomada en Albacete, a mí me emociona mucho porque ella era muy niña, tenía 17 años cuando salió de Francia y estuvo trabajando en la base aérea de Los Llanos. Entonces hablaba con los pilotos y tenía conocimiento, como os digo, de varios idiomas. Lidia Cooper, este de la izquierda es el campesino. Esa foto está tomada en el balneario de Archena y ella trabajó como intérprete en la Fuerza Aérea de Albacete para los asesores soviéticos. Como digo, ese perfil estaba muy presente. Lidia Cooper, muchas de ellas fueron longevas, las que no cayeron en campos de concentración. Casi todos los brigadistas fueron muy longevos. No sé, siempre es como la leyenda de que eran muy resistentes, que eran muy duros, gente que había pasado muchas penalidades. Y Lidia llegó a trabajar en una asociación de la guerra y el exilio, tradujo a todos los escritores, a los clásicos rusos. Fue una persona muy activa y muy agradable como Adelina. También estuvo en Albacete hace unos años, antes de fallecer. No queda ahora ya ninguno de ellos, pero en la memoria sí que están. Os estaba explicando que desde Albacete, en dirección a Madrid, fue donde fueron estableciéndose, ¿no veis?, en Pozorrubio, Valdeganga, Madriguera, hasta la zona, Fuentealbilla. Allí fueron, según las lenguas, los iban destinando para allá, para que fuesen, porque claro, no podían alojarlos y luego de allí pues ya tendrían que salir hacia Madrid y hacia las distintas batallas. Úrsula Mayer también fue jefa de servicio sanitario de las brigadas y estaba en el hospital de tuberculoso del Torcío, en Albacete, luego también en el Socorro Rojo y de ahí pasó al hospital de Benicàssim. Entonces, además de ser sanitaria, conocía idiomas. Pensar que entonces no se estudiaban idiomas como se estudian ahora. Yo les llamo políglotas porque por su desarrollo, es gente que ya está en contacto con distintos idiomas, bien por sus familias, por el desarrollo de ellas, y ellas eran especialmente buenas en los idiomas. Entonces, eso les hacía doblemente interesantes. Bueno, una española, Constancia de la Mora, que me gustaría que la gente conociera, era aristócrata, y fue nieta de Antonio Maura, Constancia de la Mora Maura. Y tenía una hermana, entonces la hermana era la de Falange y ella era la rebelde. Falleció muy joven, con 44 años, estando en Guatemala, y tiene una trayectoria muy curiosa. Publicó también un libro en los años 60 y es una figura que interesa recuperar. También estuvo en Albacete, Constancia. Sí, hablar de la Constitución de 1931. En este punto es importante que las mujeres, sobre todo, que lo recordemos todo, pero las mujeres especialmente, pues que la Constitución trajo lo que es el camino de la modernización en España, que luego fue interrumpido. Entonces se tenía un mayor acceso a la educación, el derecho al sufragio y también el manejo de bienes por parte de la mujer casada. Todo eso da un paso importante con el franquismo, que arrebata todos esos derechos que se suprimieron y que llevaron a la supresión de la ley del divorcio y al retroceso en muchos ámbitos. Constancia fue la primera mujer que se divorció en España, entonces es interesante también recordarla. Elisabetta Pársina es le tengo mucho cariño porque era muy bajita. Entonces ella llegó a Albacete y la pusieron en trabajos administrativos, ¿no? La destinaron a trabajos administrativos. Entonces ella dijo que no, que ella no había venido para ponerse ahí
detrás de una máquina de escribir, y pidió que la enviaran al frente. Entonces dijeron sí, pum, y la mandaron a Málaga nada menos, que estaban con la desbandada. Y claro, cuando la vieron llegar, dijeron, ¿por qué no mandáis a esta mujer? La mandan con un grupo que eran mineros andaluces, y también estaban los rusos y los mineros juntos, entonces ella era la que hacía de intérprete, y estaba en un grupo que le llamaban los mineros de la noche, y se dedicaban a reventar puentes antes de que viniesen desde Málaga, en la carretera de Málaga a Almería, sabéis que fue la desbandada, reventaban los puentes por la noche, y entonces empezaron a darse cuenta de lo que valía, porque les salvó la vida a 2 de ellos, y a partir de entonces era como, ostras, dependemos un poco de ella. Y era muy valiente, por lo visto era muy valiente, escribió unas memorias en la Brigadista, que a veces me gusta leer un trocito porque es muy curioso cómo se adaptó al acento de los andaluces y de qué manera se fue ganando el cariño de ellos y el respeto y el reconocimiento. Como digo, ella era... Aquí está con los niños de la noche y yo. Clara Phillips-Bond estuvo en el servicio sanitario y de allí fue destinada al hospital de Benissa, en Alicante. Georgette Clerc también fue voluntaria que conoció al que fue su pareja, porque por lo general entre ellos pues a veces se casaban. Luego también en Albacete hay como 100 que les llaman sacos, son descendientes de brigadistas que por los apellidos Bromada, Brumada tuvieron descendencia en los pueblos y hay historias muy graciosas de fiestas. Una de las figuras más admiradas dentro de las brigadas fue Robert Merriman. Robert Merriman falleció con 30 años, era muy joven, pero tenía una gran madurez y me encomendaron ser jefe del ejército mayor, o sea, estuvo a cargo de todo el batallón Lincoln. El batallón Lincoln vino en enero de 37 y agrupaba a todos los que eran de habla inglesa. Entonces estaban los estadounidenses, canadienses, ingleses, y Merriman era una referencia para ellos. Bueno, pues Marion, su mujer, vino porque él fue herido en la batalla del Jarama, y ella vino porque estaba herido, y posteriormente se marchó a Estados Unidos para recaudar fondos, dando charlas. O sea, ella vino como mujer y se convirtió en una activista tremenda, porque además tuvo la desgracia personal de que él desapareció en combate. Todavía no se ha encontrado el cuerpo de Merriman, no se sabe bien lo que ocurrió. Entonces hay como una leyenda además en torno a él. Y lo que os digo, ella tuvo que vivir más de 40 años sin saber bien qué había ocurrido, y les sirvió para tomar más conciencia quizá de su activismo. Ella también estuvo en Albacete. Y Pauline Tauriña fue la mujer de André Martí. Es una historia que también reflejo en la novela, porque ellos estuvieron casados 10 años, no tuvieron hijos, y él a ella la respetaba mucho. Ella llevaba la sanidad, se hacía cargo, de una mujer muy brillante. Y resulta que, pues yo creo que con los viajes de Martí, no lo sé, en Valencia conoció a un almeriense, a Vicente Tales, conoció a un valenciano que al final fue gobernador en Almería, y
y se fue con él y tuvieron una niña. Entonces, bueno, supongo que eso fue también las aventuras de la vida, ¿no? La marcaría en algún sentido. Todos son relatos de mujeres en las que yo destacaría la gran independencia que tenían a la hora de tomar la decisión de venir a España. Por supuesto, algunas tenían pareja, otras no, pero no dudaban en sentirse fuertes y con las ideas muy claras para venir a ayudar. Entonces es un contexto que ahora nos parece un poco lejano. Siempre dicen que fueron los últimos románticos en el sentido de valores, fueron muy castigados porque en Estados Unidos los tachaban de comunistas, con la caza de brujas no les dejaron ni trabajar, y luego pues en el este Stalin iba por ellos porque decía que eran espías. Hubo también en los años 50 juicios, entonces no fueron reconocidos, y en España pues todavía queda pendiente un reconocimiento. Yo estoy ahora, como os digo, con el recuento de ellas y sobre todo, antes ha estado hablando Roberto de qué forma divulgar la memoria histórica, la memoria democrática, para que no se haga bola, para que llegue a la gente joven. Creo que es algo importante reflexionar sobre eso, porque a veces, por ejemplo, un cómic, yo lo que son la novela gráfica, creo que engancha mucho, las series de televisión, o sea, lo que es la ficción sería una forma de llegar a la gente de forma más directa que con los estudios. Por supuesto que documentarse es importante, saber hablar con propiedad, pero en la calle, tal y como está ahora mismo la sociedad, cómo llegar a la gente joven, de qué manera transmitir los sueños, cómo se llegó a esta situación y la situación en la que estamos ahora, y cómo eso tiene distintos ecos y consecuencias del pasado. En la memoria democrática también hay que tener en cuenta, ahora hace poco estuve intentando construir un relato, porque en Albacete durante las primeras semanas también hubo incidentes muy duros que acabaron en fusilamientos en septiembre. Albacete fue republicana una semana solo, pero a lo largo del verano hubo mucho revuelo. Entonces esto es una historia, hay varias calles en Albacete, una de ellas se llama Los Hermanos Jiménez, que tenían una fábrica de chocolate y bueno, pues eran de buena familia, venían de Peñas de San Pedro, y al final fusilaron a 4 hermanos de la familia, una historia muy dura. Entonces, claro, la memoria es toda la memoria, me refiero que te encuentras con historias duras, pero sin ponerle colores. Me refiero que a veces cuando aprendemos sobre la memoria, aprendemos cosas que a lo mejor no nos apetece ver, y eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Creo. Entonces el reto es aceptar. Contaba una nieta, bueno, salió en la televisión, no sé si la veríais, se llama Urraca, de apellido, sí, que bueno, porque se enteró que el abuelo había sido cazador de rojos, y ella, con todo su dolor, pues empezó a investigar sobre el abuelo. Me gustaría que participase, si queréis. El título de la novela viene de un poema de Miguel Hernández y es la mitad de un verso. El verso dice: de color de amapola el alma tengo. Entonces era un título muy largo y preferí quedarme con el principio, de color de amapola. También eso lo distingue de decir del color de la amapola,
el color de la amapola. Y la amapola hace referencia a los caídos en combate. La amapola, el 11 de noviembre, después de la Primera Guerra Mundial, es el aniversario, el Remembrance Day. Se pone una amapola en la solapa de la chaqueta para recordar a los caídos, a los jóvenes caídos en combate. La amapola hace referencia a la sangre. La sangre humana contiene nitrógeno y siempre dicen que en los campos donde ha habido muchas muertes se abonan de forma natural. El nitrógeno los abona, por eso siempre dicen que en los campos donde ha caído mucha gente crecen las flores enseguida. Y tiene una simbología que para mí es interesante. Para mí ellas son como amapolas, también popis, también le da como un sentido, me refiero a ellas siempre como las popis, y las tengo como referente, como amigas. Antes de venir estaba revisando un libro de voluntarios austríacos y me he encontrado con una foto, porque una vez que empiezas, Roberto lo ha dicho, te va enganchando, y había una foto de dos de ellas que estaba tomada en Albacete, de Steffi Bauer y Paula Drexler, que son austríacas, y la foto está en una cama, las dos, riéndose, bueno, con una foto como muy actual, cuando ven las fotografías, y una de ellas está fumando cigarrillos en la cama, y están como hablando, riéndose. Entonces, el recuperar esa forma, ese espíritu que había femenino en los años 30, me parece a fecha de hoy interesante, donde creo que sigue existiendo, pero de otra manera. Me gustaría, si queréis hacer preguntas. ¿Y la foto? La foto. La foto, sí. La foto me la encontré en Pinterest. Es un fotógrafo polaco, porque en mi casa decían, no, la foto tiene que ser de Albacete, esa foto que os he enseñado de Adelina. Sí. ¿Sobre estas? Ah, eso está aquí. Sí. Bueno, pues la foto es en Pinterest, no sé si conocéis la red social, que hay muchas fotos. Un chico alemán que tenía colección de fotografía de guerra, tenía esta foto y yo fui a verla y dije, es esa. ¿Por qué? Porque eran tres, estaban cogidas del brazo, en Albacete todavía la gente sigue cogiéndose del brazo para pasear cuando vas a la feria, cuando es un acto como muy... Y si os dais cuenta, marcan el paso, como que no son militares, pero tienen ese marcar el paso de ir a una, y luego pues ninguna de ellas son normales y corrientes, ninguna es un bellezón, o sea, es una foto muy cercana y enseguida la ves. Sí. Entonces, es un fotógrafo polaco y las fotos se hacían en la calle, ponían el trípode. Tengo fotos de albaceteñas paseando por la feria en grupo, o de 2 en 2 o de 3 en 3. Y me pareció que comunicaba mucho la época, el espíritu y la idea que yo tenía. Pero no sé... Nuestras padres tenían esa costumbre. Sí, de ir de brazo. De salir de paseo. De hecho, de ir cogidas. Entonces, es como... Pero eso era todo agitable. Sí, era una forma de... Y se sigue haciendo. Iban por las glorietas. Se hacían las fotografías, sí. Bueno, se abre un turno de preguntas. ¿Empezamos el turno de preguntas? Sí. Bueno, pues nada, después de esta interesante explicación y también documentada, nos motiva mucho a meternos en este tema. Y bueno, vamos a ver qué hemos visto que nos curiosea, que nos da la curiosidad más,
Y aquí tenemos a Lola para que nos informe y para que nos responda a todo lo que queramos conocer. Una de las cosas que me gustaría que os llevaseis es la facilidad con la que con Wikipedia mismo podéis entrar y conocer mucho más sobre las vidas de ellas. Hace tiempo estuve haciendo un estudio de la Wikipedia de qué manera retrataba las figuras femeninas de los años 30, que solo eran con las españolas, ¿no? De la época. Y es curiosísimo que pues en las fotografías venían siempre con un nombre o venían definidas como señora D. ¿Qué pasa? Que la Wikipedia, más del 80% de los editores son hombres. Entonces la reflexión era la importancia de que las mujeres fuésemos también editoras de la Wikipedia, porque tiene un sesgo a la hora de retratar las biografías de las mujeres, que se está un poco subsanando, pero que ya se detectaba. Y para mí una de las cosas más interesantes es si te hace que te surja la curiosidad para continuar buscando cosas, ¿no? Porque era como permanecer fiel a la historia, pero bueno, dejar abierto también. Y también ese era el gran reto, ¿no? Convertir en personajes que han sido de carne y hueso. Entonces, algunas historias que fueron reales, en la novela intento que tenga un plano como de significación distinto. O sea, en el mismo hecho de la brigadista extranjera que se ve con el sindicalista albaceteño, está un poco ese acompañamiento internacional dentro de esa ayuda que se vio también con extrañeza, porque también me relatan esa extrañeza, ¿no? Que vienen de fuera a ayudar y no siempre eran bien recibidos. O sea, al principio hay una extrañeza y una situación como de cierta desconfianza, ¿no? Hacia lo que se ve. Y como os cuento, no dejaban de ser mujeres. Entonces, pues Elisa Ricol cuando llegó estaba embarazada. Marion Stone sufrió una violación en el hospital. O sea, eran situaciones que también se daban. Entonces, un poco reflejan el hecho de que una de ellas sea francesa, un poco refleja la relación de Francia, el compromiso, la inglesa. Bueno, es que no quiero contaros. Bueno, Maggie nos quiere contar algo. Sí, yo quiero saber qué te decidí a escribir este libro. ¿Es que tú tenías familia o no sé? Y otra cosa, en la mayoría de dónde venían los brigadistas. Muy bien. Sí, como íbamos a hablar de feminismo, pues no se ha hablado de mi abuelo. El abuelo Paco sale en la página 50 y es la razón del libro. Mi abuelo fue represaliado, lo fusilaron en el cementerio de Albacete en el 41 y él trabajaba en el Gran Hotel. Él trabajaba en el Gran Hotel de cocinero. Como es ficción histórica, mi compañero que escribe me dijo que le cambiase la profesión. Digo, ¿cómo voy a cambiar la profesión de mi abuelo? Y entonces lo hice chofe. O sea, me dijo, sí, dale una profesión que pueda estar para acabar allá con ellas, porque hubo un momento en el que aparecieron ellas. El primer borrador era todo dedicado a mi familia, lo poco que yo sabía, intentando reconstruir. Pero luego empezó, digamos, empecé a entender que mi abuela Rafaela se podía llamar Encana, empecé a cambiar cosas según, y ahí empezó a coger aquello un poco más de forma. Pero sí, hay una historia personal detrás. Y luego me hablas de la nacionalidad. En un principio la lengua de las brigadas era francés y quisieron que fuese la lengua. Incluso hablaron del esperanto, entonces se hablaba esperanto y
pero al final, lo que te digo, se agruparon por idiomas y el francés es la lengua de las brigadas, porque la brigada vino de Francia. O sea, claro, entonces... pero como os digo, había 53 nacionalidades distintas, o sea que como número de lenguas era y a Albacete la llamaban el Babel de la Mancha. En el periódico El Defensor, en 1937, el periódico de Albacete, fue la primera vez que le llaman el Albacete Babel de la Mancha. Entonces, Babel no tiene el sentido de confusión, como de historia bíblica, sino el sentido de internacionalización y de que era posible un mundo en el que fuese más plural, y ese internacionalismo como base de la unión de todos los pueblos, ese sentido le daban al Babel, ¿no? La utopía. Bueno, pues en primer lugar quiero darte las gracias en nombre del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Yo como representante de Izquierda Unida pues tengo que agradecerte mucho todo el esfuerzo, el cuidado con que has elaborado toda la presentación y la historia, cómo la has transmitido, que de alguna manera lo que ha dicho el compañero Roberto, pues a través de una novela quizá es más fácil entrar en el público general que no con ensayos y tal, que los hay y algunos son muy ricos, muy interesantes también, la historia es muy interesante, pero claro, a través de una novela, digamos, coges un perfil de público que no tan introducido, pero que de alguna manera pues está cogiendo la esencia, la parte más humana, ¿no? Porque al final eran seres humanos que venían a luchar por unos ideales, porque en realidad todo lo que mueve las brigadas internacionales son ideales. Lo de la estrella tienes que hablar del tema porque es interesante, porque realmente ahí está un poco la esencia, ¿no? del por qué estuvieron aquí. Y bueno, aparte de esta reflexión, pues quería hacerte una pregunta tipo también reflexión, mutatis mutandi, llevarlo a la actualidad. Claro, lo que impulsaba a toda esa masa de gente, porque al final, querámoslo o no, trasladarte a un país extranjero a luchar y a poder perder tu vida, que muchos la perdieron obviamente, no lo haces si no tienes detrás un ideal muy fuerte, un compromiso con el mundo, con el nuevo mundo, que era lo que querían los brigadistas, ¿no? Entonces, actualmente seguimos en la misma historia, es decir, estamos inmersos en sucesivas guerras, genocidios, que unos nos tocan más de lejos, otros nos tocan más de cerca, pero quizá lo que sí se está haciendo es como más profesionalizado el hecho de la guerra, ¿no? Los pueblos sufren la guerra, pero no hay voluntariado, salvo que seas mercenario, ¿no? Que ganes dinero por la guerra, hay un negocio de la guerra. Entonces, ¿queda alguna esencia, o sea, alguna esperanza y sobre todo en algún conflicto más reciente, conoces tú que haya habido como una especie de disposición humana? Mirad, las brigadas lo que los definía era que eran antifascistas, o sea, no miraban si eras anarquista, si eras comunista, entonces de una manera, claro, lo que los definía era el antifascismo. Ese emblema es el internacionalismo proletario, entonces ahí están diciendo clarísimamente que es todo el proletariado del mundo unido. Entonces, bueno, tiene ecos, ¿no? Pero la idea era el antifascismo. Entonces había una motivación muy grande, y es que Hitler estaba ocupando Europa, estaba Mussolini, y si caía España, ya, o sea, estábamos acabados. Entonces era como decir, defenderemos España y es el último, claro, es el último
con esa ingenuidad quizá vista desde ahora, de que había muchos intereses internacionales, como siempre los ha habido en España, y que era muy difícil torcer eso y que luego pues nos vendieron malamente, porque fue... A ver, yo en todo esto de la historia, a mí es que me duele mucho. Yo sin películas de nazis y películas de la guerra española no puedo ver. Veo algunas veo y me afecta mucho. Me afecta mucho. Porque las guerras es cuando vemos las miserias humanas, pero también la grandeza, o sea... Sí, pero es que eso se hereda y en las familias, de la guerra civil española, yo creo que hasta que pasen generaciones de aquellos barros, estos lodos, lo que estamos viviendo ahora, yo he tenido en mi familia una historia con la guerra, ¿no? Todas las familias españolas tenemos una historia. Lo tenemos, y eso lo llevamos en nuestra educación y en nuestra forma de ser. Entonces, por eso yo creo que hoy día es... Pero el ponerlo sobre la mesa, lo que te estoy diciendo, a lo mejor es una manera de confrontar, pero también es una manera de sanar. No, si es una manera de sanar, pero es que duele tanto que es que a mí me duele. Yo soy de las que me duele muchísimo. Claro que duele. Y ahora con toda la movida que hay en España de que tenemos miedo de que Vox y el PP pues son fascistas, tal, vamos... Yo tengo mucho miedo de que vuelva a... Pero ¿sería igual el fascismo? No, ahora le llaman tecnofascismo, claro. Y supongo que sería con drones y sería como muy... Y con jueces. Ahora, jueces y medios de comunicación al servicio. Sí, ahora sería como... Por eso digo que yo muchas veces digo, el fascismo que ganó Franco y se instauró el fascismo. Y aquello fue un desastre, porque las mujeres, los derechos humanos, los capitalistas, pero hoy día, si ganara también, que darte cuenta ganan, darte cuenta vuelven a ganar. ¿Qué va a pasar? No, el activismo es por los derechos humanos. Yo creo que es donde hay que centrar la ayuda, ¿no? O sea, los derechos humanos. Claro. Yo cuando veo a Meloni haciendo digo, bueno, ¿qué hacemos? Nos mandamos al espacio, digo, ahora vendrá Elon Musk, se inventa un cohete y se ríe en mi casa, digo, pues no sé, cualquier cosa, pero son los derechos humanos, ¿no? Es que yo ya no me creo que a una mujer la vuelvan a hacer pasar porque siquiera dice una cuenta corriente tiene que proteger, eso no va a pasar, barbaridades de esas pero no. Vete a Afganistán. Vete a Afganistán. Y en Estados Unidos, bueno, claro, es que aquello ya es terrorífico. En Estados Unidos están impidiendo el aborto terapéutico exactamente. y se quiere ir a otros estados. Me da miedo que Los que lo tengamos claro que derechos íbamos a perder. eso sería igual. A ver, Es que es un futuro libre que no está tan Claro, es que igual no podría ser. habrían cosas similares, pero muchas cosas diferentes. Pero volveríamos a dar otro empujón para atrás. Sí, vamos, Se puede ir hacia atrás. De hecho, estamos Ramón, en tú un querías... verdaderamente... No, yo es que cuando ella ha mencionado que después que la cosa no se quedó ahí, que muchas de las experiencias de los brigadistas sirvieron, por ejemplo, para que todo el esfuerzo partisano y maquis de los guerrilleros antinazis de Francia, muchos habían estado en España, los que lo articularon. Se juntaron brigadistas internacionales que coincidieron con el exilio español. Yo he estado en Francia y hay monumentos, igual que los partisanos de Tito que lucharon contra la ocupación nazi, y mucha de esa experiencia se consiguió luchando contra el fascismo en España, que no se quedó ahí. Es que gracias a ellos, digamos que se perdió la guerra, pero no se perdió la esperanza. No, que fue que luego ha generado una serie de literatura. De la Brigada Lincoln tuvieron que huir a Canadá y nacionalizarse canadiense para que en la época del macartismo no los encarcelaran. Pero me he quedado con Constanza de la Mora, que aquí tenemos Doble Esplendor, sus memorias, que son una maravilla, que no solamente esa mujer
En la práctica, como era políglota, venía de la familia del conde de Romanone, su hermana se hizo falangista para darle en la cara a la hermana Roja, que había tenido la osadía de ser la primera divorciada, y la familia le retuvo al hijo como represalia y luego le costó 2 años recuperar a su hijo, pero que tiene una biografía muy interesante porque en la práctica fue la representante de los servicios diplomáticos de la República durante toda la guerra civil. Y una de las cosas que hizo esta mujer, se casó con Jaime Hidalgo de Cisneros, que fue el jefe de la aviación de la República, pero que era un machista de mucho cuidado. Y cuando se enteró de que él estaba acostumbrado a tener aventuriles, cuando se enteró de la primera aventurilla, se lo dejó. Era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Y él siempre despotricó de ella por haber tenido la mala, que me dejó con una tontería. La tontería era que la engañaba. Entonces ella ahí, ella ahí fue feminista siempre, aparte de una mujer comprometida con los valores republicanos que siempre los defendió. Una biografía muy inspiradora. Bueno, yo quiero regresar a brigadistas femeninas. Cuando ellas vinieron a España, convivieron con la población local. ¿Y qué relación tenían con las mujeres las de la época, digamos? Yo en la novela intento... O sea, ¿era buena o las mujeres de alguna manera admiraban, las locales admiraban a las brigadistas? En La Roda, en un pueblo de Albacete, había asociaciones de mujeres libres, había una prensa Mujeres Libres y hubo un movimiento feminista importante. Entonces las acerqué un poco en la imaginación, porque creo que al ver cómo vivían aquí, pues seguramente hiciesen un poco de campaña. Quiero creer que sí que la hubo, en el sentido... Pero no has investigado eso, ¿no? No, pero sí que esas microhistorias, por ejemplo, cuando llegan a Barcelona, les hago que vayan a un mitin de Federica Montseny y que un poquito como que participen de lo que había en la época, que estén informadas en España de lo que había. Y ese que te digo de las mujeres antifascistas de la Roda, se van también a visitarlas con un autobús que lleva a la Plaza de las Carretas. Bueno, supongo que cuando tú llegas a un país es como si tú te vas a trabajar a un sitio y ves cómo viven, entonces también las enfrento un poco al machismo de la época, que también lo había, ¿no? Entonces, sí, todo pero bueno, cómo reaccionaban o cómo lo veían. Pregunta. Sí. No, bueno, yo creo que lo que se vivió en aquella época tiene una importancia capital, aunque se perdió la guerra, pero ahí yo creo que se vivió una cuestión importantísima a nivel global, y fue precisamente el papel de la mujer en la sociedad. Hubo muy poco tiempo, desde el 31 hasta el 39, para mejorar la situación de la mujer, pero en poco tiempo se pusieron por lo menos sobre el tablero muchísimas cosas. Se empezaron a estudiar esas cosas y de hecho el enemigo lo sabía. Yo, como he dicho antes, estoy haciendo un estudio además sobre dos mujeres, y es curioso que el franquismo, el fascismo, aunque fusilara más hombres, pero yo creo que a la mujer se le reprimió más. De hecho, ¿sabéis que Vallejo Nájera era el manguel español, ¿no? Estaba obsesionado con el gen rojo, con encontrar el gen rojo, y de hecho no se ha escrito mucho al respecto. Había
había algunos campos de concentración especial para mujeres, concretamente como en Sevilla. Sería interesante que esa investigación profundizara para saber hasta qué punto se desarrollaron prácticas de tortura salvaje, psicológicas sobre todo, por el tema de las mujeres, porque además era un misógeno asqueroso, aparte de un nazi, porque había estudiado su carrera de psicología, de psiquiatría con Hitler, o sea, y había hecho sus prácticas en Alemania, ¿no? Vino aquí y después del 39 pues se dedicó a perseguir a los presos, sobre todo, ¿no? Para encontrar el gen rojo. Decían que los rojos tenían el gen rojo y que les hacía pues ser rojos, ¿no? Y había que encontrarlo. Y se pegó sobre todo sobre las mujeres. Pero es que si nos damos cuenta, el genocidio que viene, hombre, yo creo que el genocidio empieza en el 36 y el globo, la guerra y el franquismo es lo mismo. ¿Por qué? Porque se produjo por una causa. Tanto la guerra como el genocidio, la causa la tiene el levantamiento franquista. Entonces, para mí es lo mismo. Para mí el genocidio empieza en el 36. Y estoy dispuesto a debatirlo con quien haga falta. Esa es mi tesis. Pero creo que a las mujeres se les reprimió de una manera especial, extraordinaria. Porque la mujer, además, era la que a lo mejor no estaba en la cárcel, a lo mejor no era la ejecutada, pero era la que sufría más, porque muchas veces llevaba la carga de la casa, era la que tenía que alimentar a sus prisioneros, la que tenía que ocuparse de hacer los capacicos, llevar la casa adelante, ocuparse de los hijos y encima cuidarse del cura del pueblo, sobre todo del pueblo, del falangista del pueblo, que, pues eso, ya sabéis, no vamos a entrar en toda la historia, ¿no? Pero que violaciones, robos, linchamientos, pero curiosamente creo que al hilo de lo que digo, el propio Vallejo Nájera se cebó, hay algo escrito, algo he visto por ahí, sobre las brigadistas. Hombre, el poder captar a una brigadista británica roja, pues ahí sí que había un gen rojo, que además no era español, ¿no? Era un gen rojo británico, y a él le podía interesar mucho detectar ese gen rojo. Es que la mente enfermiza de esta gente. Y luego quería decir una cosa, y es que sobre las brigadistas, que yo creo que fueron un colectivo importantísimo en la guerra, hay una cosa que a mí no me gusta de cómo se está planteando la memoria democrática, porque a mí me gustaría que se unificara todo. Sabéis que hay, no sé si habéis oído hablar de Mimosa, que era una brigadista francesa, libertaria. Pues es curioso que de Mimosa han hablado los libertarios. Yo me niego que cuando hablemos de la memoria histórica, hablemos de los comunistas, los socialistas, los anarquistas. Para mí son todos iguales, porque fijaos, si Franco hizo algo bien, entre comillas, voy a unificarlos a todos en las mismas cosas. El objetivo era el mismo. Para él no había problema, a la hora de fusilar daba igual, que fueran de la CNT como que fueran del PP. Para él eran todos comunistas. Y yo creo que así debe de ser. Es decir, cuando abordamos la memoria democrática, no hagamos distinciones, porque es que tal era anarquista y el otro era el otro, o la otra era... No, es que eran demócratas, y antifascistas, de signos a lo mejor de matices diferentes, pero todos con unos deseos de cambiar las cosas, de avanzar, de que la mujer tuviera un papel igual con el hombre, de superar ese atraso que venía de siglos, de avanzar, en definitiva. Entonces, yo no pondría puertas al campo, y me disgusta mucho cuando veo que de un personaje se ocupa a lo mejor determinada gente y de otros nos ocupamos otros. No, yo creo que hay que ahí decir, no, éramos todos y somos todos. Y el genocidio se cebó contra todos los demócratas en general.
Pero me gusta la reflexión esa que hace sobre el papel de la mujer, que fue doblemente represaliada. Claro. Y tú imagínate que España pasó de ser rural, latifundista, pues no sé, era como muy retrasada, y en esos años de la República se fue muy rápido en la conquista de derechos, y eso fue como incendiar las cabezas. Yo creo que más de uno le reventó los esquemas, ¿no? Y dijo, pero aquí, ¿a dónde vamos a llegar, no? Pues claro, terrible. Pero el sistema educativo no ha hecho posible que los chicos de ahora sepan eso. Hubo un blindaje ideológico para que todos esos avances de la República no se transmitieran a los libros de texto. Porque se nos vendió la transición como lo máximo. Cuando fue una concesión del genocida Franco, acompañado de su nieto el rey. No se hicieron los deberes. Y eso es lo que ocurre. Todavía estaba atado y bien atado, sí, ya lo dijo. Sí. Entonces, creo que todavía queda camino para que... Y se blindó el sistema educativo, porque lo hemos hablado muchas veces Roberto y yo, porque trabajamos en muchas cosas en común, en áreas del partido, y coincidimos en que obviamente una parte importantísima, como pasa en todo, es una especie, es como en las guerras, ¿no? Tú, ¿a quién te cargas? A los mejores. Y a los niños también, porque esos son el futuro. Claro. Entonces, si esos niños saben lo que ha pasado, el futuro no puede ser igual, porque sabes que se van a revelar. Claro. Entonces, en la educación es lo mismo, es como una castración de las ideas y del conocimiento de la realidad. La República, como has explicado bien, pues hubo una reforma agraria que no llegó a culminarse, pero se inició con reparto de tierras, expropiación de latifundistas y rentistas. Hubo una reforma educativa tremenda, 7.000 escuelas en 5 años. Se multiplicó por 4 el presupuesto educativo en un año. Las misiones educativas, o sea, todo era, las misiones pedagógicas, perdón, era todo un despliegue de modernidad, de tratar de en pocos años equipararnos a los países del entorno. No era hacer la revolución soviética ni grande, no, era simplemente ser un país del momento y en el entorno que estábamos. Pues claro, eso chocaba contra la mentalidad, porque aquí no hubo una revolución esa nunca. Pienso en los experimentos tampoco sociológicos también, y España se ha prestado mucho a experimentos sociales, ¿eh? Yo a veces digo, parece que sueltan mantras, no sé. España tenía mucho futuro con la colectivización, y enseguida cortaron esos intentos. O sea, por la forma de ser de los españoles se prestaba mucho a que funcionasen fórmulas que no se podían aceptar. Y yo escuché que Azaña un poco, cuando le quitó la educación, a ver, con la iglesia hemos topado. No se podía tolerar la educación laica, y de hecho fue donde fueron a cortar cabezas. Y entonces en Argentina, por ejemplo, también siempre existe una estrategia que es cargarse a los mejores. Entonces, todo lo que son cabecillas, y ahí tú dejas. ¿Cómo se queda la población? Pues totalmente desmantelada, muerta de miedo y sumisa, más sumisa imposible. Entonces, yo siempre digo, como no reviente desde dentro, o sea, a veces los sistemas revientan desde dentro, casi que mejor. Si no tienes más que ver ahora los políticos que salen a hablar, algunos que los escuchas y dices, esa persona como está allí, ¿Cómo se sujeta? Cuanto más tontos más arriba llegan. Sí. Y lo decimos de broma y lo decimos... No, que tienen que tener pero espalda, es que es así. y
Es que cara dura. me estoy dando cuenta que Falta de es así, empatía, que el que realmente quiere aportar, o el que realmente ese de tal o de cual forma sutilmente desaparece. Y luego los ves ahí, que los oyes hablar y dices, pero esta persona dice eso, esa persona, o sea que, entonces te ves aquí. Tiene doble sentido. Porque tú dices, tú te piensas, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cómo es posible que esta persona, que no tiene dos dedos de frente como diría mi madre, está ahí, el cargo que tiene? Eso lo digo. Pero hay otras personas que dicen, si esa persona con ese nivel está ahí, Yo también. Claro, es que crea preferencia. Crea preferencia. La picaresca social. Tenemos un problema, claro, en el sentido de que se están perdiendo, claro, de las personas que se preparen bien, cuanto más mejor, claro, y vamos a mínimos. claro, Vale la ignorancia, claro, vale el que no tengas ningún respeto ante las instituciones que representas, y o sea, la vulgaridad, bajo mínimos. claro. Y eso es el reflejo de cómo está la sociedad, que no se nos olvide. Porque si la sociedad vota a esas personas, es porque el nivel es así. Desgraciadamente es así. Ese es el problema que tenemos. Y es muy serio. A ver cómo le das tú la vuelta a esa gente que ni quiere pensar, no quiere ni pensar, quiere lo más fácil. Claro. No, es lo que tú dices, si él tal, pues yo, o jugamos Pero todos, también. o por la barranca, Yo voy a estar ahí también. claro. Yo en mi radio de edad, aunque me comporte así, bien está. Y a ver cómo le damos la vuelta. Ketty, ¿querías hablar? Venga. Pregunta, es la última pregunta, porque ahora tenemos que abrir el turno de firma del libro. Este libro se vende, los autores tienen que vivir de los libros. No viven de eso. Yo lo que quiero es que me leáis, ¿eh? No, es verdad. Es muy interesante realmente. Los autores no viven de los libros, desgraciadamente. No, pero Uno sí, yo Pero- sinceramente, claro, unos sí. Algunos sí, algunas sí, la La mayoría. mayoría no. Pero para mí La mayoría tiene gratificación es La estar... lectura. Sí, y que me leáis. Y de hecho, yo soy directora de biblioteca. O sea, no sé. Sí, Sí, pero estar en contacto con la gente a través del he libro. hecho unos calendarios. Hice un calendario el año pasado. La Asociación de las Brigadas Internacionales presentó un calendario. Y entonces yo este año he traído algunos. Entonces, si queréis, como no hay para todos, pues no lo sé cómo hacer. Deja Lo un ves poco para aquí repartir, ya. por favor. Vale. Sí, Reservemos uno para de ellas estos. les tenía. A ellos. Ketty, pregunta. Bueno, Te va a hacer la última pregunta a Ketty, la mujer de Roberto. la gente. Bueno, la mujer de la esposa o la compañera. Bueno, la verdad yo agradezco que haya libros como este que mi hija últimamente sí se está interesando porque siempre he dicho que aquí hay muy pocos profesores. Yo hubiera valorado inclusive tener un profesor, que mi hija hubiera tenido un profesor que le dé a elegir a mi hija, porque claro, tú tienes una historia sentada y cuando ves los libros te da vergüenza. Con lo poco que yo he leído, yo muchas veces he dicho que se exageraba y me estaba hablando de no hace mucho tiempo. Yo esto lo veía así como algo tan lejano. Y claro, entiendo inclusive el resentimiento y ese que tienen las personas, aquí muchas, y de hecho las mujeres y todo. Pero yo he visto en el colegio la carencia. La carencia, porque yo prefiero que las personas lo lean y dame a elegir en qué lugar estoy, si soy sensible o no soy, o no lo soy. Puedo pasar, pero sí dame a elegir, pero eso no se ha dado aquí. No se ha dado aquí y los profesores pasan políticamente. No, hay iniciativas, siempre depende del Mucho. profesor. En el caso de mi hija que ha estado en varios, se pasa página. tres Te o quedas cuatro en estrofas. Isabel II. Se reduce la historia en 3 o 4 estrofas y hay banalidades por todo ello.
En las películas que ves, pasa a un segundo plano la mujer. El único que a mi hija nos ha gustado es Libertaria, que sales ahí llorando con rabia de todo. Y una persona que no ha visto y no sabe la historia, se puede ver reflejada mucho en ello. Y yo por ello le agradezco este tipo, no lo leeremos obviamente, y haremos el debate en casa, pero claro, sería bueno que cada una de las personas que estamos aquí pues publicitemos también. Claro. No, pero yo pienso que cada uno tenemos una historia. Claro, pero claro, yo estoy segura que tú me has contado tu historia, yo creo que tú tienes una historia. Todos tenemos una historia y el problema que es cercana y que tiene que ver claro, con la historia de España. Yo creo que eso, lo que decía, la mujer lo ha sufrido en silencio, se lo ha comido durante muchas generaciones. Y el quizás de haber cargado todo eso ha hecho que los nietos y hijos no lo hayan dicho y se hayan amontonado. Muy pocas han sido las que han reventado y otras se lo han comido y han muerto en silencio. Y los nietos no lo saben y quizás no lo sabrán mucho y otros han desaparecido, han desconectado y han hecho un borrón y cuenta nueva. Pero bueno, eso cada uno, ¿no? Es su lugar, su familia. Yo pienso que las generaciones de los nietos son muy potentes, porque ya no tienen los padres, entonces la que coge de verdad el tema. Entonces, sí. Muchos nietos han cogido, pero por necesidad emocional, ¿no? Porque es como algo de decir, bueno, esto se ha ido callado, pum, pues ahora ya no me callo. Precisamente son los nietos, ¿no? Son los nietos los que están cogiendo la bandera. Pero bueno, no es algo que sea tampoco bien recibido. Me refiero que, bueno, cada uno tiene su recorrido. Y lo que me decís, yo estoy convencida de que todos tenemos historias, todos, en España todos. Entonces, Y muchas que no nos lo han contado, ¿no? Claro, lo normal es que no nos haya contado nada, no me contaran nada. Entonces, cogiendo por aquí, por allá, vas construyendo un poco, imaginando. Bueno, ahora después de esta charla tan interesante, bien documentada de Lola, que nos va a dejar muy buenos recuerdos y una iniciativa para leer, porque hay mucho y muy interesante para leer, nosotros queremos hacer un pequeño obsequio a Lola, que es como un recuerdo de su paso por esta casa. Muchas gracias. Para agradecerte. Muchas gracias. Hay varias cosas. Pequeñas cosas. No me esperaba, gracias. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, pues muchas gracias. Para mí es muy importante. Eso es una pulsera y seguro que lo has hecho tú. ¿No lo has hecho tú? Encontrar... Sí. Tú eres así con una funda. Y lo de la caja. Eso es artesano de ella. ¿Artesano? Sí. Eso improvisé yo. Pero eso no. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y ahora, pues si queréis tomamos alguna cosilla. Las que quieran y los que quieran comprar el libro, lo tienen ahí a disposición, son 16 euros. Cuando tengas el publicado, Sí, el otro es anterior. Sí, qué bonito. Tú no me confías. Así que... No, sí, ya está. Qué desorden. Aquí
Estas ya están intentando hacer un selfie. Es lo que se lleva. ¿Selfie? Me ha gustado mucho. No me ha funcionado nada, pero... Bueno, pero eso siempre pasa. Sí. Tú tranquila que eso no... Yo creo que es imposible que se haga una cosa, un acto, y que te salga todo sin ninguna flor. Tiene que salir alguna floritura, tú tranquila. Eso tiene que... Yo creo que es eso mejor. forma parte del guión. Pero es que es mejor. Claro, Es claro. mejor que te pillen. Improvisas. No, es que yo soy profesora. Una clase de yo valoro más. Una clase con más tan preparada no me gusta. Claro, Con menos preparación. que tenga alguna chispa, claro. No, luego yo te quería hablar sobre... Ya sabes que en marzo está... Sí, ¿estáis en el mismo club? ¿Con ella? No. Y llevas el club, Era el club senior, que era el de la UMH. No, pero ahora ya el de Margarita Fuster. Ah, no es el mismo nombre. Lo único que yo no sé si está en las librerías. En la librería de Santos, ¿es el que te mandé? Ah, en Santos, aquí al lado de Al la lado de la rueda. escuela de idiomas. Se llama Finilla, era la alumna. Ah, en la calle. Ah, Santos, la librería. Yo sé que es la que estaba siempre enfrente del Instituto Carrón. Ah, pero hay ahora en la avenida. Yo te mandé el teléfono. Y entonces están allí, dices. Yo sé que funciona. Ah, pues entonces para decírselo a la gente. A ver, ¿se lo dedico? A Mari Carmen. Pero que me pregunta a mí cómo va a ser la guerra. Yo qué sé. Yo digo, con drones. No, yo te pregunto que si vuelve el fascismo, que cómo va a ser. Muy feo. Ya, claro. Me llevo uno. Muy raro. Bueno, pues entonces para el día ese, pues se puede venir. Ya lo tengo apuntado. Ah, lo tienes muy bien. Ya lo tengo apuntado. Que nos equivocamos de... Gracias, Esperanza. Venga, te quiero mucho. ¿Has cogido una... Claro. ¿Me lo regalan? Sí, porque tengo que ir pasando la Goldman. La Goldman. Hemos sido compañeras. Sí, Yo lo voy a donar. Vamos, puedes sacar esto a la mesa. ¿La cola? Voy detrás, voy detrás. No te vayas a poner. Pues a ti te Robert, ¿quieres? Robert, el bocadillo y una mesa. ¿Qué quieres? Tienes actividad. Para Mari Carmen, que siempre hace las preguntas más difíciles. ¿A quién voy a preguntar? A los que sabéis. Eso no se puede preguntar. Pero no me refería a que no me refería A una reflexión tuya en voz alta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Cómo? No, yo creo que cae porque no puede ser. Pero no. Ya nos han hecho el experimento con la pandemia, nos han hecho experimentos. Sí, estamos ya experimentados. Pero bueno, siempre como cariño, me encanta su sonrisa. ¿Has puesto el móvil? ¿El móvil de quién? Sí, sí me veo en alguna Gracias apuro por o algo, hija mía. Gracias por Hasta luego, bonitas.
Mari Carmen, quédate si quieres a esto, porque